Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en una clase más con el doctor Daniel Schigel, Conceptos Fundamentales de Lacan. El día de hoy vamos a tratar un tema que para mí es fundamental, pues para entender, yo diría algo que llamo la epistemología de Lacan, que a lo mejor no está tan remarcada, pero es algo que yo he venido trabajando y por ahí pueden checar mis textos y también por ahí mis videos. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la cadena significante. ¿Te parece, Daniel? Dos preguntas, ¿cómo estás? ¿Y cómo entender la cadena significante? Bien, bien. Sí, ante todo hay que pensar que en la cadena significante están implicados dos elementos, ¿no? Por un lado, significante y por el otro, cadena, ¿no? Entonces, pensemos primero lo que Lacan dice con respecto a cuál fue la primera aparición que él ve de un significante, ¿no? Y de un significante puesto en cadena. Él habla de una visita que hizo a un museo donde vio un hueso grabado, ¿no? Creo que era un marfil, Sí, donde había una serie de marcas, ¿no? Marcas claro. sucesivas. Y él dice, acá tenemos el origen del significante, ¿no? Y el origen de la cadena significante. Eso, claro, deja a uno un poco perplejo porque, obviamente, el concepto de significante tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje no es solamente una serie de marcas, sino que en el lenguaje está implicado también todo lo que tiene que ver con la aparición de un acto de significación, ¿no? Lo que pasa es que Lacan señala el hecho de que la marca va primero, ¿no? Y el acto de significación viene después. Pero si uno se rigiera estrictamente por lo que serían marcas con cierto sentido, con cierta orientación, en la forma de una cadena, ¿no? Esa cuestión que tiene que ver con la unidimensionalidad de la cadena significante, el hecho de que se desarrolla en una dirección y un sentido, ¿no? Como si fuera parte de una línea recta, podríamos Claro, representarlo así. claro. Todo eso nos daría la idea de que bastaría con poner una serie de marcas en línea para que ya tengamos una cadena significante. Tenemos ahí una cadena, sí, pero más de letras que de significantes, ¿no? Porque el significante genera un esfuerzo de significación, ¿no? De parte de un sujeto. Y el sujeto es justamente lo que circula entre esos significantes. Y se supone que justamente el esfuerzo de la matemática, por ejemplo, la matemática contemporánea, ha sido lograr que los números, por ejemplo, dejen de ser significantes para convertirse en lo que Lacan llama meras letras, ¿no? Que están organizadas de una manera sintáctica, pero carecerían de una semántica y de una pragmática, o sea, no estarían dirigidas a describir nada, o sea, no serían signo de nada, en lo cual coinciden con la concepción del significante de Lacan, porque para Lacan lo que cuenta para el analista no es que lo que está dicho ahí se refiere a algo, por ejemplo, de la realidad, Sí, sino que lo que importa es quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? En qué exacto. contexto lo dice. Pero también tendremos que eliminar la parte pragmática, ¿no? En la cual está implicado aquel que habla, ¿no? Aquel que comunica y hacia quién va dirigida esa comunicación. Claro, Obviamente en el caso del análisis no se trata de dos sujetos en el sentido moderno, pero el sujeto está implicado ahí, ¿no? En el proceso de comunicación. Lo que pasa es que el significante no es signo, pero tampoco es mera letra. Por eso la cuestión se hace más complicada, digamos, ¿no? sí Más si que, tenemos en cuenta, sí, no, no, está bien, perdón por interrumpirte. No, sí que lo comentábamos mucho fuera del aire, ¿no? Que un significante refiere a otros significantes para poder darle un sentido. Que ese sentido, y tú lo mencionabas de una forma maravillosa en esta conferencia que tuviste, esta charla de la antifilosofía de Jacques Lacan, hablabas de cómo el sentido es imaginario, ¿no? claro, exactamente. El elemento imaginario está implicado y también hay elementos extralingüísticos presentes en lo que es la constitución del sujeto, ¿no? Sí, Bueno, por eso no hay solamente un anillo, ¿no? Hay tres, porque si no estaríamos reducidos a lo simbólico nada más, o en todo caso a lo simbólico tocando lo real. Y cuando aparecen los elementos imaginarios, los elementos del bloqueo imaginario, ahí tenemos presente lo que es el objeto de interés del analista, que es lo que Lacan llama el sujeto, ¿no? Sujeto en el sentido de objeto de estudio. Si claro. no, se trataría de otra cosa. Por ejemplo, se trataría de cómo la matemática da cuenta de determinadas cosas posibles y determinadas cosas imposibles, y lo hace a través de una mera sintáctica de símbolos, ¿no? De símbolos sin sentido, sin significación.
Entonces, la cuestión es delicada, ¿no? Pero también es cierto que el significante para Lacan no es un efecto del sentido, ni es un mero comunicador del sentido, sino al contrario, el sentido es un efecto del significante. Y es un efecto que genera el significante para un sujeto, ¿no? Que el sujeto tiene esta característica de que cuando se le dan dos significantes juntos, ya busca entre ellos un sentido, ¿no? Ujú. Eso se ve muy claramente cuando uno dice hace cualquier afirmación, por ejemplo, no sé, ya no te quiero, ¿no? Entonces, no se trata nada más que de letras, ¿no? Que están Exacto. encadenadas de una determinada manera, sino que eso genera un efecto de significación, ¿no? Donde entra todo lo imaginario, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué ella no me quiere? No estoy a la altura, quizá nunca estuve a la altura, ¿qué es eso que me hacía deseable y ahora ya no está? ¿No? Todo lo que genera en el sujeto conflicto y goce, ¿no? En última instancia se sufrir en demasía, que relacionábamos la otra vez con esto de lo que Lacan llama tener un alma, que es como tener esta sensación de si estoy o no a la altura del deseo del otro y demás. Entonces, todo eso también está presente en el análisis y no se puede descuidar. Por eso hablamos de significante, además de que el significante no tiene solo esta dimensión metonímica, ¿no? De sucesión, de encadenamiento de un significante con otro, sino que siempre tiene también esa otra dimensión más de tipo metafórica, donde un significante también se enlaza por fonética con otros significantes y es inevitable que se genere una especie de aparición de otro sentido, otra cosa que está dicha sin estar dicha ahí, ¿no? Y eso justamente es lo que produce el qué me quiere decir con esto, ¿no? Porque no es simplemente, ah, bueno, yo no me quiere, listo, dejo la relación, me voy, ¿no? Sino, ¿por qué me lo dice aparte? O sea, ¿por qué no simplemente se va? ¿No? Ujú. Es eso que señalaba Zizek, por ejemplo, con mucha brillantez, de un diálogo entre un matrimonio, ¿no? En un matrimonio donde los dos se engañan mutuamente, pero sin decirlo, y un día Claro. él lo menciona a la mujer, ¿no? Menciona a la Ajá. otra, y Estoy eso ya engañado. rompe el pacto, ¿no? Y genera el conflicto y dispara la pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Como que se está Claro. violando las normas del discurso dentro de ese contexto familiar. Entonces siempre está esa otra dimensión que tiene que ver con la dimensión del deseo, que tiene que ver con el plano metafórico y no meramente metonímico también, porque si bien el deseo es metonímico, también tiene elementos metafóricos. Y entonces las dos dimensiones están presentes cuando hablamos de significante, ¿no? Aunque la cadena parece tomar en cuenta solamente esa sucesión, pero eso es una apariencia nada más, ¿no? Tiene que ver con ese aspecto que registra, por ejemplo, Saussure, de que dentro del contexto de lo que sería el tesoro de significantes o lenguaje, parece que la característica del sujeto sería ir tomando un elemento por vez y generar algo que se desarrolla diacrónicamente, ¿no? Que es hablar acerca de un tema, ¿no? Ese Excelente. hablar Sí. necesariamente está expuesto en una línea, ¿no? Tiene esa unidimensionalidad que oculta una segunda dimensión, ¿no? Como decía, una dimensión metafórica que no está dicha, digamos, pero está presente también, ¿no? Por eso todo el esfuerzo del analista por tratar de leer lo que está dicho más allá de lo que se dice, ¿no? Que es parte, digamos, de su trabajo, digamos, ¿no? De su trabajo interpretativo. Entonces, pensaba, por ejemplo, en el caso de la carta similar a la carta robada, ¿no? Ahí da la impresión de que Lacan redujera el significante nada más que a marcas, ¿no? A marcas en una sucesión determinada. Se habla, por ejemplo, de que lo que está representando ahí, en la introducción que hizo similar a la carta robada de los escritos, es una cadena de Markov, ¿no? Es una determinada forma de notación matemática o lógica, de lógica simbólica, donde se ven ciertas repeticiones que están determinadas por puro azar, ¿no? Eso de tirar una moneda al aire, por ejemplo, y anotar si sale cara o seca,
o si una persona está mostrando una cantidad par o impar de objetos, ¿no? Y hacer nota de eso. Como cuando uno juega, por ejemplo, una partida de póker y va anotando los puntos que cada uno tiene. Y parece que se limitara solamente a eso, ¿no? Pero después habla de una determinada agrupación de esos elementos en tres, grupos de tres, y muestra cómo en cuanto uno introduce esa, si se quiere, arbitrariedad de volver a contar otra vez, ¿no? A otro nivel y Claro. agrupar de determinada manera, ahí es cuando se introduce la dimensión significante, ahí es cuando pasamos de la letra al significante, porque ahí aparecen combinaciones imposibles, por ejemplo, ¿no? O sea, aparece lo real como imposible, y aparecen combinaciones que están permitidas y otras que no. Y el significante tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que puede o no puede decirse, ¿no? Si no, Claro. sería pura arbitrariedad, ¿no? Sería poder conectar con cualquier regla una determinada cantidad de signos y nada más. De signos que no son Sí, signos, sí, porque no significan nada, de hecho, ¿no? Daniel, creo que me parece puntual remarcar aún más, que ya lo vienes diciendo, pues esta parte de que Lacan no viene a repetir a Saussure. Es decir, hay un símbolo en Saussure que sería básicamente como entendemos un diccionario. Tú vas a buscar lo que significa, que se me ocurre una lámpara y te va a aparecer ahí un montón de letras que te digan que es pues algo que te sirve para iluminarte en la noche, no sé, bla, bla, bla. No sé la definición de lámpara, ¿no? Bueno, pero te vas a encontrar más letras y este es el aporte, me parece, de Lacan, ¿no? Es el aporte porque él va a venir a decir, no, Saussure, date cuenta que realmente lo que tienes es otros significantes que refieren a otros significantes y que la cadena pues va a seguir. Aquí el punto es que hay un S1 y un S2, ¿no? Me lo comentabas creo en el video pasado y es donde cierra el saber, un conocimiento que a mi juicio, y corrígeme si estoy mal, pues es el producto, me parece, imaginario de lo simbólico de esta relación, me corriges ahorita, por favor, si estoy mal, y también a lo que venías diciendo, no sé si la clase pasada, pero sí en otras clases y en unos textos tuyos que he leído, es esta parte donde el yo, al menos en un sentido psicológico, freudiano, lo que quieras, el quién soy yo me va a remitir a eso, a una cadena de significantes, pero jamás voy a hacer eso. No voy a hacer lo que alcance a describir con estas palabras y que a final de cuentas pues estoy en una metonimia, estoy yendo y yendo y yendo y solamente llegar a un punto en el que diga, ah, bueno, me conformo con este círculo y corrígeme si estoy mal, sería un S1, S2 y te preguntaría, entonces, al final de cuentas, ¿cómo se logra el conocimiento a partir de esta significación? Si es que Lacan considera esto como un conocimiento y qué es lo mejor que podemos hacer una vez que entendemos esto, porque de pronto si tú me dices, Daniel, Alejandro, perdón, Alejandro, es que todo lo que tú conoces, pues está lleno de esta cadenita que se va articulando y si tú quitas un eslabón, porque de hecho es una de las cosas que se dice, pues empieza a destrozar, ¿no? De hecho, el psicoanalista Juan Manuel, híjole, apellido Martínez, me parece, por ahí sube videos a YouTube, he visto alguno que otro, él lo compara más bien con un enjambre, de hecho, él lo compara con una suerte de complejidades significantes en donde si quitas uno, pues desaparece esa virtud de que algo tiene sentido. Con esto te haría esa pregunta, ¿qué podemos hacer al comprender esto? Y si es verdad que si tú desarticulas un significante, de pronto te quedes sin el sentido que te daba esa circularidad, no sé. Bueno, ahí hay muchos temas que hay para tratar. Ah, ok. Por un lado, no estoy del todo de acuerdo con que Saussure simplemente hable de letras que se enganchan unas con las otras, porque más bien el problema con Saussure es que le da demasiada importancia al significado, ¿no? Ok. En el sentido de que él hace esta metáfora, ¿no? De las olas que se forman en el mar como consecuencia de la conjunción de dos niveles, que uno es la atmósfera y el otro es el agua. Entonces lo que tendremos es la coincidencia de dos planos, ¿no? Un plano sería el plano del fluir de sensaciones, impresiones, lo que podríamos llamar la realidad, lo imaginario, y el otro es el plano de los símbolos, y cuando se dan la conjunción entre los dos es que se da una organización de nuestra experiencia, lo cual no está del todo mal, digamos, es un poco la idea de cómo actúa el significante, pero generalmente se piensa que es, digamos, lo representado, lo predominante, ¿no? Acá.
Por ejemplo, en eso de, bueno, la palabra árbol y abajo dibujar el árbol, y el árbol parece que determinaría, digamos, que tenga sentido darle un nombre, porque hay una cosa árbol a la cual nombramos, ¿no? En el caso de Lacan no es así, sino que es el significante el que determina que uno pueda establecer que haya algo como un árbol distinto de lo que sería una manzana, una persona o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hay una predominancia en Lacan del significante sobre el significado, y eso lo podemos ver, Que, por ejemplo, cuando... que significante no es sinónimo de palabra, Daniel, ¿verdad? Es cierto, el significante no es sinónimo de palabra, pero en una primera aproximación podríamos decir, ¿no? Porque hay palabras que en realidad no significan nada, entonces no podríamos llamarlas significantes. Por ejemplo, las preposiciones o otros elementos estructurales que tienen que estar junto con otras palabras para poder generar un efecto de significación y ser significantes, pero yo no quiero entrar en esos detalles. Lo que me importa es el hecho de que el ejemplo clásico que da Lacan, ¿no? Que habla de la segregación urinaria, dice él, ¿no? Por ejemplo, él imagina un chico y una chica que están en un tren, se detienen frente a una estación, en la estación hay dos puertas que son exactamente iguales y hay dos carteles, uno dice varones y el otro dice mujeres. Entonces está claro que el varón tiene que ir al baño donde dice varones y la chica al baño que dice mujeres, por más que no hay ninguna diferencia real entre las dos puertas, digamos. ¿Qué determina que uno vaya a un baño al otro? Simplemente el significante que está puesto arriba de la palabra, en este caso. En este caso podemos hacer equivaler palabra significante. Entonces ahí quiere señalar el hecho de que es el significante que determina el significado y es el que determina que uno pueda diferenciar, digamos, en el mundo una cosa de otra. No están al mismo nivel, sino que el significante tiene predominancia, ¿no? Y el tema del enjambre, bueno, es como esta idea de lo que en algún momento se llama el tesoro de significantes. Antes lo había ya, tiene que ver con el concepto del saber, ¿no? Cómo unos significantes se conectan con otros, pero en esa masa, digamos, de lenguaje que ya está ahí cuando nosotros venimos al mundo, ¿no? Y que sería todo ese conjunto de significantes de los cuales nosotros escogemos los que vamos a poner en línea para armar nuestras cadenas cada vez que hablamos. Sí. Yo estoy hablando desde que el comienzo de esta clase y sigo y hablo y hablo y hablo, después intervenís vos y hablas y hablas y hablas, y cada uno va armando y hay como algún lugar de donde vamos bajando, ¿no? Esas palabras que decimos, que no sabemos bien por qué las decimos en ese orden. Tratamos de darle una coherencia y tratamos cada tanto de mirar hacia atrás, y eso tiene que ver con esa Sí. retroacción del saber, para ver si no estamos metiendo la pata y si los significantes que estamos encadenando realmente generan un efecto de sentido, que es lo que estábamos buscando. Que no buscamos voluntariamente, sino algo que más bien se busca, ¿no? Uno, de alguna manera, cuando comunica un saber, intenta dar una coherencia al discurso que genera un efecto de sentido, pero después tiene que volver siempre para atrás retroactivamente para ver si ese efecto de sentido era el que uno quería lograr o no, ¿no? O igual lo quiera o no, va a lograr el efecto que logre, digamos, porque el mensaje nunca va a ser lo que uno quería comunicar, y el que va a escuchar va a olvidar lo que está dicho detrás de lo que se dice, porque la verdadera intención de lo que se quiso decir siempre queda oculta. Bueno, todo eso Lacan lo señala, y lo señala con expresiones que nos dejan un poco aturdidos, digamos, por la forma en que lo enuncia, pero lo enuncia muy bien. Cada vez que he tratado de entender lo que dice, bueno, se entiende y está bien dicho. Pero bueno, lo segundo que te quería decir, lo primero es que en Saussure no se trata simplemente de cadenas significantes. Eso por ahí lo tenemos más en Jacobson o en otros estructuralistas más avanzados, digamos, Claro. donde hay una influencia mucho mayor de la filosofía analítica, de la idea de pensar las cosas de una manera mucho más formalizada que en Saussure, que es todavía un pensador en el contexto del romanticismo de fines del siglo XIX. Yo de hecho invito a que lean, porque es muy buena esa obra, ¿no? La obra que Saussure, las lecciones que dio sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la semiología. Sí. Este, Son maravillosas y son muy claras y están excelentes, pero lo que el estructuralismo toma de ahí no es exactamente Saussure, ¿no? Por eso tenemos que hacer una diferenciación en base a la coherencia histórica, ¿no? La calle lo está leyendo más en el estilo Jacobson, ¿no? Como lo señalamos en la clase anterior.
Y después está la otra cuestión de lo que vos señalabas del S1 y el S2, que a su vez generan una retroactividad, ¿no? Para generar un efecto de sentido. Eso tiene que ver con lo que Lacan llamaba el punto de Capitón, ¿no? Que es, él dice, como la aguja del colchonero que vuelve para dar un nudo y cierra una cadena, ¿no? Porque las cadenas habitualmente en algún momento se terminan. Puede ser que se termine porque se terminó el tiempo, ¿no? Como pasa en las discusiones de la carrera presidencial, ¿no? Cuando hacen los debates, y Sí. entonces no cuaja ningún sentido ahí, pero el que escuchó, digamos, va a tratar de volver hacia atrás y decir, bueno, lo que quiso decir tal candidato era esto o lo otro, ¿no? Pero en todo caso el corte fue algo que estableció un cronómetro, ¿no? Una medida arbitraria. O puede ser que uno en un proceso, por ejemplo, de análisis, encuentre un cierre, ¿no? Y diga, bueno, ahora ya entendí qué me pasa, puedo manejarlo, bueno, llegué al final del análisis. O al final de una relación, ¿no? Por ejemplo, en esas palabras, ya no te quiero más, y bueno, hay que bancársela y hacer el duelo. Entonces, siempre, además de la cadera, va a estar este carácter retroactivo que hace que se cierre un sentido, ¿no? Pero el sentido es a posteriori, digamos, no es que el sentido está ahí o hay un único sentido, ¿no? Por eso Ujú, eso decíamos ujú. que no hay el sentido, queremos decir que no existe el sentido por naturaleza, ¿no? Sino que es un efecto de la interpretación que hacemos de lo que ha sido dicho. Y eso que ha sido dicho, tanto se dice con palabras como con gestos o con acciones, ¿no? Todo es algo que Claro, leemos y leemos para darle un significado a eso. Entonces, claro, sí, por está supuesto. esa cuestión del S1 y el S2, pero ojo porque el S2 Sí, sí. resumiría todos los otros significantes que se derivan del S1, ¿no? Del significante Ajá. amo. En el caso de cada uno de nosotros, el significante amo podría representarse por el nombre propio y el S2 Ujú. constituiría todo el saber que vamos construyendo acerca de quiénes somos y que en última instancia no cierra nada, porque en realidad no somos nada, digamos. Más que No lo somos que nada. nosotros de alguna manera tratemos de sacar de ahí, que siempre va a ser producto de uno otro, ¿no? De un gran otro que es a quien demandamos identidad, ¿no? Por eso cuando Lacan hace el grafo del deseo, si me permitís, yo hice un pequeño esquema, siempre es bueno volver, ¿no? Sobre el grafo del Adelante, deseo, adelante. porque ahí están Vamos. todos estos elementos que estuvimos mencionando, ¿sí? Sí, adelante. Este, Acá quiero que se vea más o menos bien, no sé si se ve bien, ¿se Ahí llega está a bien. ver? Ahí se alcanza a ver Bueno, bien. Sí. ves que acá tenemos al sujeto, ¿no? Ajá. Fíjate que no está el sujeto. El sujeto está en el mismo lado que el gran otro, ¿sí? Ujú, En este esquema. ujú, Y el proceso de significación va hacia atrás, retroactivamente, y termina con este ujú, IDA, ¿no? Que sería ujú, el ideal. El ideal ujú. sería esa identidad que le demandamos al otro. Sí, Esa identidad que en realidad no existe, ¿no? Pero es lo que buscamos, saber quiénes claro. somos, ¿no? Y en todo el proceso se da, bueno, la formación del yo está acá, con la M minúscula porque es imaginario, y que aparte procede de las identificaciones imaginarias que hacemos con los demás, el idea minúscula. Excelente. Está el tema de que el significado que le damos a lo que le decimos al otro con Ujú, mayúscula, el gran otro, que es lo que ujú, decimos en general, es ujú, algo que nos es devuelto retroactivamente, a partir de esto que le marqué acá como demanda, ¿no? Porque ujú, habla Lacan de la voz con la que de la que obtenemos una devolución de parte del otro, convirtiéndola en un significado y ujú. por lo tanto en un significante, porque un significante es lo que tiene significación o lo que tiene significado. Sí. Y hay algo que queda bloqueado en la posibilidad de articulación en el lenguaje, que sigue subiendo como deseo, ¿no? Ujú, Y acá tenemos de vuelta la demanda en la forma de pulsión, ¿no? Porque la pulsión es determinada por la demanda y el deseo toma elementos de la pulsión para poder construir el fantasma, que a su ujú. vez vela la falta en el otro y nos permite generar esta identificación buscada, ¿sí?
Esta Wow, ya es una identificación de tipo simbólico. claro. Acá hay muchos elementos, ¿no? Esto hay que pensarlo y repensarlo constantemente porque aparte hay un seminario en el cual Lacan va armando todo este esquema, que es el grafo Sí, del deseo, y sí. lo va armando de a partes, ¿no? Y uno puede Ajá. seguir el proceso que sigue, y lo hace a partir de comentarios que realiza sobre básicamente un texto que es eh, el texto de Freud, Sí. de el inédito, ¿no? Que había escrito para los psiquiatras, ¿no? Que él Ujú. decía, ahora no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero mm, Bueno, neurólogos, bueno, ¿no? sí, ese, exactamente, para neurólogos. eh, de psicología para neurólogos, ¿no? Ujú, El texto es de psicología para neurólogos, que nunca lo editó. ujú. En un momento habla de la necesidad de un otro, ¿sí? Que con su entendimiento pueda de alguna manera dar significación a al llamado, digamos, del sujeto, el Sí, grito, ¿no? El grito se convierte en demanda y entonces va armando ahí el primer plano, ¿no? El primer claro. plano de este grafo. Y después agrega elementos que toma del chiste y su relación con el inconsciente y la Claro. cuestión de cómo hay algo que no puede ser dicho de una manera directa, entonces se dice en eco, digamos, a través del chiste, por ejemplo, y Sí, el chiste ya tiene que ver con el deseo, ¿no? claro. Entonces habla de lo que significa esto del bits, ¿no? Lo que Freud llama el bits, que sería la agudeza de ingenio, ¿no? En la cual Ujú, uno logra decir, sin decir, lo que realmente quiere, ¿no? Lo que tiene que ver con el ámbito del deseo, que tiene que ver también con la cuestión de la pulsión, ¿no? De lo pulsional. Pero lo pulsional se articula a partir de la demanda del otro, ¿sí? Por eso puse claro. demanda ahí al lado, pero va a jugar un papel particular cuando aparezca ahí como el A, objeto causa de deseo, y articulado en el fantasma, ¿no? Cuyo, digamos, Losange tiene que ver Sí, con cubrir la falta en el otro, ¿no? El significante de la falta en el otro aparece ahí como bloqueado por el fantasma. Y es lo que permite que uno siga en su esfuerzo por lograr identidad de parte del otro, que el otro diga quién soy, ¿sí? Que sería el IDA, que es lo que estamos buscando. Es que las flechas parecen un poco arbitrarias y locas, pero tienen una coherencia, ¿no? Ahora que lo claro. veo, digo, esto te vas dando cuenta a medida que analizas un poco más el grafo, porque hay planos donde hay un ida y vuelta, o sea, eso se da, ese circuito que permite la coagulación de un sentido, ¿no? Como decíamos Sí. antes, como el punto de Capitón o la aguja del colchonero, ¿no? Que cierra Ujú, una cadena significante, y lo tenemos excelente. acá y acá, en estos dos planos, pero hay otros aspectos donde se da un proceso unidireccional, ¿no? Por ejemplo, Ujú, la identidad imaginaria uno la obtiene a partir de el reflejarse en el otro. Esto es lo que sería el estadio del espejo, ¿sí? excelente. Y el deseo solo puede articularse como fantasma, ¿no? Acá Claro. tenemos también una dirección de lo que no puede demandarse al otro, retorna en la forma de lo Fantasma. que sería el fantasma, que es lo que nos enseña a desear, ¿no? Hace Excelente. posible que haya una articulación del deseo, aunque de hecho es inarticulable como demanda dirigida hacia el otro, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? De la complejidad de cómo Lacan hace su planteo, Claro. que trasciende con mucho lo que podemos encontrar en Saussure o incluso en Jacobson, ¿no? Con respecto a cómo funciona la cadena significante y lo que está implicado ahí. Y ni Sí, qué sí, decir Daniel. que también agregamos a eso la cuestión del toro, los toros abrazados, eso que vos habías planteado que podíamos abordar ahora, ¿no? Sí, sí, Este, justamente yo me preguntaba si esta cadena significante tendría alguna relación, pues, con el toro. Y si es así, y si no es así, pues, que nos cuentes, ¿no? Sí, eso. Sí, obviamente, porque en realidad el toro y los dos toros abrazados, lo mismo que el nudo Borromeo, digamos, el falso nudo Borromeo, son otras formas de graficar lo mismo, digamos. A mí me parece que la primera gran síntesis que hace Lacan de todos los conceptos del psicoanálisis es el grafo del deseo, y después va buscando otras formas de articular eso que permitan, de alguna manera,
darle una representación más coherente, ¿no? Y en última instancia algo que no sea ya una representación, ¿no? Porque Lacan hace todo un esfuerzo pasando, digamos, primero por los grafos, como el grafo del deseo, que son entidades matemáticas también, pasando por las superficies topológicas y llegando a los nudos, por eliminar las interferencias imaginarias que pueden surgir a partir de una mala lectura de esos gráficos, ¿no? Porque el ideal sería poder hacer una especie de pura matemática, ¿no? Pura matemática de la cuestión del sujeto, del significante y del deseo. Que es algo que me parece que Lacan no llega a alcanzar, no llega a lograr concretar. Pero cada avance que hace me parece que es una respuesta a los errores que él nota en sus alumnos, digamos en las personas que reciben su enseñanza, en el intento por recuperar eso que él está comunicando, ¿no? Entonces, cada vez es como que los pone a prueba de nuevo, ¿no? Planteándoles no quedar atrapados en una determinada forma, ni siquiera en un determinado matema para graficar lo que quiere comunicarles, transmitirles en la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Esa enseñanza que en última instancia es imposible, ¿no? Por eso esta interferencia constante, ¿no? Bueno, ya les di el grafo, con eso están los conceptos fundamentales y podrían manejarse en la práctica analítica con esto, pero no quiero que se queden acá. Entonces rompo eso y empiezo con las superficies topológicas. Tampoco quiero que se estanquen acá, rompo eso y empiezo con los nudos, ¿no? Entonces siempre está empezando de vuelta porque hay toda una cuestión con el tema de la representación de lo matemático, porque todo lo que está acá articulado es de alguna manera matemático, y es el hecho de que tiene que presentarle distintas formas de matematización que sean equivalentes entre sí. Porque eso es algo que de hecho ocurre en la física, por ejemplo. En la física tenés, por ejemplo, por lo que yo sé, ¿no? Para dar un ejemplo, en la mecánica cuántica, la forma en que Heisenberg interpretó, ¿no?, lo que sucedía a nivel cuántico a través del uso de Sí, matriz, que es una determinada manera de matematizar eso que ocurre, el hecho de que no haya estados intermedios del electrón, por ejemplo, entre una órbita y otra, pero no vamos a entrar en detalles con eso, y tampoco los conozco, así que no voy a detener. Pero después está la fórmula de Schrödinger, que es una fórmula continua, que también habla de los estados posibles del electrón, y finalmente sí. descubren que matemáticamente son equivalentes, o sea, son dos formas, digamos, dos matemas distintos que tienen representaciones gráficas diferentes, pero en el fondo se trata de lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso mismo que está representado en esas dos formas? Y cómo eso cuestiona que basta con llegar al matema para tener una representación unívoca de aquello que queremos representar. Bueno, es complejo, ¿no? Es un tema para la epistemología justamente. ¿Qué es eso que está representado de las dos maneras o de tres maneras distintas? ¿Y cómo podemos probar que sea lo mismo, ¿no?, lo que está ahí? Y que aparte sea lo mismo desde la perspectiva de lo que tiene que ver con lo imposible como contrapuesto a lo necesario y lo posible, ¿no? O sea, estas cuestiones de modalidad que habíamos mencionado en otro momento, que de eso se trata cuando hacemos este tipo de gráficas. Entonces, acá nos da tres representaciones que son en sí cerradas y completas, ¿no? Una, el grafo del deseo que acabamos de ver hace un poquito y quizá podamos volver a él en otro momento. Otra es la de los dos toros Sí, sí. abrazados. Y otra es la de el nudo Borromeo, ¿no? Por ahí los toros abrazados o bien el cross-cap, ¿no? Sería otra manera de representar lo mismo. También está esa otra representación que habíamos visto en algún momento, pero que es equivalente al cross-cap, que es el esquema R. Entonces, tenemos Sí. distintas formas de aproximarnos a lo mismo, Ujú. digamos que es el sujeto como objeto de estudio del psicoanálisis. Acá yo hice los gráficos del toro, más o menos, digamos. Ah, excelente, Eh, excelente. si se alcanzan a Ah, ver. ok. Arriba tenemos el toro simple, ¿no? El toro simple. El toro sabemos que es como una rosquilla, ¿no? O una Es como el llanta rosquillo. móvil, ¿sí?
Pero En el es centro está el objeto. en uno de los agujeros, no, no podemos hablar de centro acá, ¿no? Ok. Porque una cuestión del toro es que, ¿qué sería Ajá. el centro del toro? Hay un centro si está aplanado, pero en realidad el toro no está aplanado, tenemos que imaginarlo en 3D, sumergido en 3 dimensiones. En ese sentido no sería un centro porque uno en realidad eh, en el discurso se mueve en la superficie del toro, hace estas vueltas, ¿sí? Que están graficadas acá con una Sí, flechita, más o sí, menos, ¿no? Las quise graficar. sí. Este, y tenemos dos agujeros de distinto tipo, ¿no? O sea, tenemos un agujero verdadero que sería el interior del toro, ¿no? La parte Ya entiendo. tubular, que si uno lo corta por acá, por ejemplo, y lo estira sería un cilindro, ¿no? El centro del cilindro, cuando uno conecta los dos extremos del cilindro y los junta, forma un toro, ¿no? Ujú. Y el hueco interior sería esto que vemos acá, ¿sí? Esto que Ok, está representado por el menos fi, la castración o el falo, lo fálico, ¿sí? claro. Y el A en realidad queda por afuera, si queremos decir así, ¿no? No sería verdadero agujero Ok, en el entiendo. sentido estrictamente topológico, ¿no? Porque no es parte de la estructura del toro, porque este A está acá, lo representamos acá, pero podemos representarlo acá, acá, porque todo lo demás queda por fuera, digamos, incluyendo ese hueco que tiene en el medio. O sea, una Entiendo. característica interesante del toro es que si uno dibuja un círculo acá, Ujú, ¿no? Lo puede ir achicando solo hasta cierto punto. Y ujú. después cuando pasa al otro lado de este agujero, empieza a agrandarse de vuelta. Y se agranda hasta punto y después vuelve a achicarse otra vez, ¿no? Hace un proceso de giro por adentro, ¿no? Sí. Bueno, son características que no viene al caso mencionar ahora, Ujú. pero que son características topológicas de este tipo de superficies. Ahora, fíjate que la idea de Lacan es que la cadena significante circula dando vueltas alrededor de la falta, ¿no? O sea, todo lo que nosotros decimos, por ejemplo, en análisis, Ajá. es queja Sí. alrededor de la castración, ¿sí? Ok. Por eso el menofí aparece ahí. Pero eso no es algo que nos resulte desconocido, de alguna manera está siempre ahí presente en nuestro discurso. La gran preocupación es tener o no tener, ser o no ser el falo, ¿sí? Esa es la preocupación Entiendo. en torno a la cual gira todo discurso. Ujú. Problemas de vínculos, de rendimiento sexual, bueno, todo eso está ligado a eso, ¿sí? A lo que decimos permanentemente cuando hablamos, incluso en una charla de amigos, ¿sí? Pero el discurso da vuelta siempre en torno a eso. Pero el deseo es algo que queda eludido en el discurso, digamos. O sea, es como que todo nuestro discurso está orientado alrededor de la falta, ¿no? Eh, que es básicamente queja, ¿no? Uno qué hace en principio cuando va a la lista, va a quejarse de lo mal que la pasa, ¿no? De lo que le falta, de lo que no tiene, ¿no? La falta, la castración. Completamente. Lo que el analista tiene que hacer es orientar de alguna manera este discurso para que uno advierta alrededor de qué está girando también, porque aparte de dar después de dar un montón de vueltas, dice Lacan, alrededor de la falta, de la castración, del menos fin, da una vuelta alrededor del objeto A, del objeto causa de deseo. O sea que en el discurso, en lo que decimos, está presente lo que causa nuestro deseo, pero es algo a lo que el discurso no está orientado. Nuestro discurso está orientado a hablar de lo que no tenemos, está orientado a hablar de la castración, ¿sí? Está orientado en función de la queja permanente. Está orientado o bien a tratar de poner en falta a otro, para que el otro nos tranquilice diciendo que no hay falta, eso sería el discurso de la histérica, o bien está Sí. orientado, bueno, la o el histérico, ¿no? Porque ahí no importa demasiado si es él o ella, y el neurótico está orientado a velar la falta en el otro, ¿sí? Es Ujú. su esfuerzo, digamos, mostrar que al otro no le faltaba, aunque sabe que le falta, y si no lo supiera, bueno, no sería neurótico, ya sería una psicosis, porque él vendría a cubrir la falta con su propio cuerpo, ¿no? Sí. Este,
ahí ya estaríamos en el nivel de la psicosis. Pero es claro que siempre nos estamos quejando de la situación, de lo que sea, ¿no? La queja es la base de la demanda, ¿no? Eso que le decimos al analista, no se lo decimos a él personalmente. Por eso que decía Freud, ¿no? Que es cierto, que él se sorprendía de que le hablaban a él como si fuera la madre o el padre, ¿no? Pero eso, Exacto, ¿qué significa? Significa que se le habla al gran otro, ¿sí? exacto. Este, la queja en el análisis, eso que articulamos permanentemente, el bla, bla, bla del analizante, ¿sí? Va dirigido hacia el gran otro, Sí. el Ujú. lenguaje mismo, hacia la cultura, hacia todos estos aspectos estructurales, ¿sí? Sí, Y en torno a la cuestión de la falta, todo gira en torno a la falta, ¿no? Y en torno a eso es que gira la demanda. Cuando se dice que no hay que satisfacer la demanda, no quiere decir que si vos me pedís que te haga una factura por servicio psicológico prestado, no te la sí. voy a hacer porque hacerla sería satisfacer tu demanda, ¿eh? Ojo, porque algunos analistas aprovechan eso Ah, para no pagar impuestos, ¿eh? Este, es otra cosa la demanda que no debe ser sí, claro. satisfecha. La demanda que no Ok. debe ser satisfecha quiere decir que no debe hacerse, de alguna manera no se le debe eh, incentivar al analizante a que siga orientado hacia la falta, digamos, a quejarse por la falta, ¿no? Ok. Sino que descubra que en todo ese discurso está implicado también el objeto causa de su deseo, el A, ¿sí? Al cual no está orientado lo que él dice, ¿sí? ¿Se entiende Claro. más o menos la idea? O Yo sea, creo que esto es sí, una más o menos se aplicación entiende, Daniel. clínica, ¿sí? Bueno, Claro. y acá Bueno, en este caso, cuando hace el doble toro, digamos, un toro que abraza al otro, esto queda ajá. más claro, o sea, deja más claro que, en primer lugar, el objeto causa de deseo está en el otro también, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, míticamente, recordad que la idea es que hemos cedido algo de nosotros al otro para poder entrar al lenguaje, Claro. ¿no? Eso que hemos cedido tratamos de recuperarlo. Lo que en realidad el otro Fue lo nos que vimos devuelve, en alineación y separación, ¿no? claro, exactamente, lo que el otro nos devuelve en su lugar es la castración, digamos, quedamos castrados por el otro. Pero la castración está en el otro también, ¿no? Por eso la castración, fíjate, acá el menofit también es algo compartido entre el sujeto y el otro, ¿no? Ok. Porque eso es lo que lo barra al otro, digamos. Mm. Pero esa castración en el otro es lo que el neurótico no puede soportar, digamos, es lo que trata de velar. Trata de velar con su propio discurso, ¿no? Con su propio discurso trata de cubrir esa falta en el otro. O sea, plantear que en realidad es él el que está en falta y no el otro. Por ejemplo, en el caso de la neurosis, o en el caso de la histeria, decirle al otro que está en falta para que el otro niegue eso y demuestre que no es así, ¿sí? Eh, Este, a ver si me va quedando claro, si no, por ahí me puedes corregir sin problemas, Daniel. A ver, me estás hablando de la A con mayúscula barrada, ¿no? La castración. Cuando una persona, bueno, cuando un psicoanalista dice, mejor dicho, que una persona le teme a la castración, ¿se está refiriendo a la castración de la mayúscula o de la castración, no sé, así personal? No sé si me explico. La castración de... ¿Cómo la de la mayúscula. El neurótico no tiene problema en admitir su propia castración, su propia falta, su propia culpa, su Ajá. responsabilidad. ¿Para qué? Para Ah, sostener la excelente. integridad del otro. O Eso es sea muy que, importante y no es un detalle menor, digamos. sí, 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 Este, quisiera añadir algo aquí porque puede- creo que mucha gente sí, se puede confundir. Creo que es confundible. O sea, sí. la falta no puede aceptar que le falta dinero, puede aceptar que le falta el auto, que le falta la televisión, que le falta lo que sea, ¿no? Pero de eso no se trata esa castración, ¿verdad? No, no, por supuesto, la castración, o sea, todo eso son los elementos que en el discurso reflejan esa falta constitutiva, digamos, el hecho de que estamos en falta constitutivamente, pero cuando hay queja hay como una demanda de completamiento, ¿sí? También es como que uno quisiera que alguien viniera a satisfacer eso que está sin satisfacer, pero en toda esa articulación que hacemos en el lenguaje,
no está el deseo presente, ¿no? Por ejemplo, como decía, dando el ejemplo de los grupos identitarios, ¿sí? Los grupos identitarios quieren que se acepte algo que supuestamente ellos han elegido, supuestamente digo porque en realidad nadie elige ni la identificación que realiza de quién es, ni el objeto de su deseo, es algo que viene dado en todo caso, ¿no? O que se produce, digamos, por lo que habíamos llamado una tijé, un encuentro, ¿sí? Siempre es así. Por ejemplo, cuando un homosexual narra, lo sé por personas que he conocido, que me lo han contado, narra cómo descubrieron, digamos, que eran homosexuales. Hay un encuentro, digamos, alguna situación de placer con un otro de su mismo sexo que le generó, digamos, la curiosidad de querer, digamos, sostener ese tipo de vínculo. Pero bueno, la heterosexualidad es igual, o sea, es un primer encuentro, qué sé yo, con alguna amiguita ¿no? La curiosidad, bueno, lo que sea. Pero es un encuentro, una casualidad, digamos, que después se convierte en una necesidad, ¿no? Como siempre habíamos dicho. Pero no hay nada ahí que, digamos, que tenga que ver con la justicia o que tenga que ver con eso que le puede ser demandado al gran otro, que el gran otro debería satisfacer. O sea, lo que tiene que ver con el deseo justamente es algo que no es posible ni siquiera de articular en la forma de una demanda dirigida hacia el otro, ¿no? Yo no le puedo demandar al otro que satisfaga, ¿sí?, mi deseo. Primero porque es algo desconocido para mí mismo, segundo porque es inarticulable en el lenguaje, aunque es efectivamente articulado, porque no es que escape por eso el toro nos da bien esta idea de que si bien es un elemento extralingüístico, es algo que se hace presente en el proceso mismo de torsión del discurso en torno a ese agujero, ¿no? Eh, Todo esto, bueno, suena muy metafórico, pero el analista es algo que advierte, ¿no? Advierte que cuando en el discurso algo falla, y en realidad es que da en el clavo, como dice Lacan, ¿no? Los fallidos, los lapsus y demás, que interrumpen ese discurso que parece tan sólido y bien construido en torno a la queja, en torno a la queja por la falta. Ahí es cuando aparece la dimensión del deseo. Y que es algo que no puede ser demandado, digamos, porque ¿cómo me demandaría a alguien que me dé lo que causa deseo en mí, ¿no? Este, o sea, yo me las tengo que ingeniar en todo caso para ir del deseo al amor, ¿no? ¿Me Claro, que de explico? hecho O una sea, crítica que haces, asegurarme la presencia de aquel que porta ese que vino a ocupar el lugar de mi falta o de ese agujero de la en un momento determinado, ¿no? Que es el enamoramiento, ¿no? Entonces, la imposibilidad de la relación sexual tiene que ver con que la pareja, el partener, viene a ocupar este lugar de el otro, ese toro del otro que se abraza o que mi toro abraza, ¿no? Porque tenemos esa conjunción, ¿no? Digamos, al otro le ofrezco el falo, que en realidad no lo tengo, pero lo tengo, pero bueno, porque está este tema de la castración, y él a su vez me presenta, me acerca al objeto causa de mi deseo, lo tengo ahí asequible, pero todo en un proceso de lenguaje, ¿no? De palabras, de te quiero, me quieres, por qué me quieres, estoy a la altura de tu deseo, no estoy, ¿no? Todo girando en torno al lenguaje. Pero nunca hay una coincidencia. Fíjate que cuando vimos los toros abrazados, no hay una coincidencia en una esfera. Que eso es lo que quería destacar Lacan, ¿no? Romper con la idea de la media naranja, ¿no? De que tenemos media naranja acá, vienen a juntarse y forman una esfera cerrada, con un interior y un exterior, entonces el exterior queda totalmente excluido por ese interior en el cual se logra la plenitud absoluta, donde no hay ningún tipo de agujero. No, acá son dos estructuras agujereadas que vienen a coincidir sus agujeros entre sí y eso es lo más que podemos acercarnos a una relación sexual, ¿no?
Digo, si queremos utilizar lo de los dos toros como también una aproximación a la cuestión de no hay relación sexual y qué quiere decir esto, ¿no? Para Lacan. Claro. Sí, sí, te mencionaba también que haces una crítica constante, a mí me gusta bastante porque me parece muy puntual, a estos políticos que se te presentan como el que sí te va a atender esa demanda, ¿no? Como el que sí puede todo para poder darte esa satisfacción plena. Es como, ¿sabes qué? Pues me importa un carajo los datos, porque tenemos un presidente en cierto país, que no quiero decir cuál, pues que tiene otros datos, ¿no? Entonces, esos otros datos implican que sí, que él puede cumplirlo todo, esos otros datos. Los que están estadísticamente comprobados, no. Pero los que él tiene, sí te pueden cumplir todo lo que tú quieres. Entonces, por ahí es otro problema enorme, ¿no? Esta cuestión, cuando se extrapola a términos tan complicados como lo es la economía. Bueno, hay una cuestión claramente histérica también en el electorado, porque acá no tenemos que tomar a la gente que lo vota como un actor, como alguien pasivo, digamos que es una pobre víctima de haber elegido a alguien que no satisface la demanda que había prometido que iba a satisfacer, porque ¿quién le cree? O sea, ¿por qué dejarse engañar, digamos? Si no le creemos a nadie habitualmente, digamos, no le creemos a nuestro propio vecino, no le creemos ni siquiera a nuestros amigos. Sí, Porque aparte la certeza es delirante y si somos neuróticos no somos delirantes. Entonces, una cuestión es ser delirante y tener la certeza de que esa voz que habla dice la verdad y que da su propio significado, como le pasaba al pobre Schroeder, y otra cosa es hacerse el boludo, ¿no? ok, Digo, dicho en argentino, sí, es decir, sí, yo confío en que me va a satisfacer la demanda y va a cumplir todo lo que promete, cuando en realidad sé que eso no es así, nunca va a pasar, porque es imposible, porque es estrictamente imposible, digamos, la satisfacción de la demanda por parte de un otro. Aparte, el que asume la investidura presidencial viene como a ocupar, digamos, a encarnar el lugar del gran otro, que puede traducirse en la forma del Estado, si del Estado presente, si se quiere. Ojo, eso pasa tanto en regímenes de derecha como de izquierda, digamos, Trump también aparece ahí como, o Putin, ¿no? Todos aparecen como el gran héroe que viene a satisfacer la demanda de la gente, del pueblo, del colectivo, o como quiera llamársele. No claro. importa demasiado el signo político. En la política siempre vamos a ser engañados, siempre vamos a ser víctimas de esa satisfacción imposible. Digamos, es Yeah. así. Lo más que puede uno demandarle al presidente, bueno, al soberano no, porque somos nosotros, se supone, en democracia los soberanos somos el pueblo. Lo más que se puede demandar y exigir y hacer pagar si no lo satisface es no ser corrupto, digamos, no quedarse con el dinero del erario público, de los impuestos que pagamos nosotros mismos, digamos. Y si aceptamos que haya pago de impuestos, que eso vaya a quien tiene que ir, ¿no? Y que se cobre a quien realmente puede pagarlo y no que termine asfixiando a la gente. Bueno, cosas que son mucho más limitadas y sencillas que querer revolucionarlo todo y lograr una plenitud más de orden religioso, místico, que de orden político, ¿no? Porque esperar que lo absoluto, ¿no? Como diría Kierkegaard, venga a ser ocupado por algo de este mundo es ridículo, ¿no? Y lleva inevitablemente a la desesperación, ¿no? Eso lo dice Completamente. para el Tratado de la Desesperación. La desesperación no solo para el electorado, digamos, o para la gente o para el pueblo, también para el propio político, que puede o no ser consciente de esa desesperación. Obviamente, si es un cínico y un psicópata, no le importa nada, digamos. Vino a saquear y se lleva el dinero y ya está. Y que los hay, digamos. Yo podría nombrar algunos, pero no quiero terminar, Nos cancelan digamos. el canal, olvídate, nos cancelan el canal, así que vamos a dejarlo así en incógnitas, incógnitas con una respuesta muy, muy cercana, así. Daniel, bueno, te agradezco por esta clase, me voy aprendiendo demasiado. Fue una clase muy didáctica, pusimos ejemplos muy claros, actuales. Yo espero que el espectador se vaya también, al igual que yo, satisfecho con esto.
Y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima clase, ¿te parece? Excelente. Nos Luego, vemos. Hasta luego. estés bien.